Vamos a ir a la Biblia, vamos a Juan capítulo 3. Dejamos un domingo Lucas. La predicación no está orientada en sí al bautismo, pero cuando hay un bautismo siempre es bueno poder predicar el Evangelio. Pero este texto tiene la particularidad que más allá de que es el Señor mismo predicando el Evangelio, un texto muy conocido, y al ser tan conocido es como que se pierde muchas veces ya la particularidad y la esencia de lo que el Señor quiere transmitir realmente. Vamos a aprender, y he aprendido mucho, Dios me ha enseñado mucho de este texto que lo conocía, pero cuando uno lo estudia es otra cosa. Y mi oración es que usted también aprendamos, y no solamente está orientado a lo que es la salvación, sino también está orientado a la iglesia, debido a que el Señor acá nos quiere enseñar a nosotros como creyentes la verdad crucial de lo que es cómo debemos predicar el verdadero Evangelio. Porque muchas veces, hermanos, debemos ser humildes y reconocer que no sabemos predicar el Evangelio porque no conocemos bien el Evangelio. No predicamos muchas veces bien el Evangelio porque no conocemos bien el Evangelio. Por eso el título es La función de Dios en la regeneración. Este texto es un texto vital, majestuoso, porque toca, valga la redundancia, un tema vital que es la salvación y el aspecto de la regeneración. 5 veces se nombra en solamente estos 10 versículos. Ahora en la Biblia en Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10, vamos a ver. 5 veces se nombra la frase nacer de nuevo. Nacer de nuevo. O sea, Dios acá está implícito la doctrina de la regeneración. ¿Qué significa eso? Que Dios da vida a un corazón muerto, y eso es clave, porque toca el tema de la salvación, cómo se obtiene la salvación. Y que el hombre no tiene nada por hacer. Jesús está diciendo algo que tiene que sucederte o que tiene que suceder, algo en la cual vos o usted, antes de conocer al Señor, y si no conoces al Señor, no puedes hacer nada. No puedes contribuir en nada. Por eso el Señor, majestuosamente, trae la ilustración de lo que es el nacimiento. El nacimiento físico. Por eso Jesús escoge esta ilustración. Para resumir estos textos, la idea que sale de acá es que la salvación es algo que no sucede a nosotros, no que hacemos. No que tenemos que hacer algo. Nadie hace algo al nacer. Te hago una pregunta y también es un poco también para que vos pienses. Vos no decidiste el día que tenías que nacer o no. El año, el lugar. Eso es un proceso natural que se da en la mujer, pero algo que no estaba en tus manos, y en las mías tampoco. Y muchas veces ni siquiera en la de tus padres, porque ¿cuántas veces ha pasado que el parto se adelanta? Bueno, el Señor trae esta ilustración ante un hombre que podríamos decir es el representante, el mejor representante de lo que puede ser un hombre religioso. Debemos entender esta verdad para entender la salvación, y es una verdad también crucial como iglesia para predicar el Evangelio. Vamos a orar primero una vez más y luego vamos al texto. Señor, una vez más, gracias te damos. Tú has decidido así, Señor, hoy que no tengamos luz. Señor, tú has decidido que, bueno, no pudimos hacer el bautismo, Señor, lo haremos Dios mediante el domingo que viene, pero también, Señor, este texto que hoy estamos aquí, Señor, tú nos quieres enseñar algo. Gracias porque me has enseñado algo. Queremos transmitirlo bien, Señor, con humildad, y que tu palabra y el Espíritu Santo esté hablando a la iglesia. Pero también, Señor, solamente tú conoces los corazones, como vamos a ver ahora. Quizá hay gente aquí que todavía no ha nacido de nuevo, Señor. Oramos por ellos. Oramos también por los niños, por nuestros hijos y por toda persona, Señor, que esté escuchando. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La obra de Dios en la regeneración.
Del versículo 1 al versículo 10, porque usted va a ver ahí en Juan que el tema sigue hasta el versículo 21. Yo lo he enfocado hasta el versículo 10. El versículo 11 al 21 sería otra predicación. Pero nos enfocamos hasta el versículo 10 porque hay tanto aquí, hermanos, que realmente debemos aprender. Versículo 1 a 10 es la obra de Dios en la regeneración. Versículo 11 al 21 es la responsabilidad del hombre de creer en Cristo. 5 veces se nombra creer. Y el texto tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, está ahí. Y se lo está diciendo a Nicodemo. Juan 3:16. Que tanto conocemos, pero no sabemos el contexto muchas veces. Pero acá, hermanos, muy rápidamente, el contexto ahí, Juan capítulo 2, es la primer paso que el Señor en su ministerio público comienza. Nosotros estamos viendo Lucas y estamos en los últimos días. Acá comienza el ministerio del Señor, en el Evangelio de Juan. El Señor hace la limpieza del templo. Usted ve ahí Juan capítulo 2, la primera limpieza del templo, donde Él va, tira todo y dice, esto es mi casa, no hagan cueva de ladrones. Pasa eso. Luego Él hace señales, mostrando que Él es el Mesías, pero el puente de esta historia de Juan capítulo 3, versículo 1 al 10, son los versículos 23 y 25. Miren ahí, vamos a leerlo porque ustedes tienen que tener en mente esto. Esto es la conexión con lo que vamos a ver hoy. Estos versículos conectan con la historia con Nicodemo. Miren, Juan capítulo 2, versículo 23 al versículo 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Pero viendo las señales que hacía, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ese es el contexto. Y esos textos de Juan capítulo 2, versículo 25 al 27, sigue la historia. Sigue la historia. Es interesante que acá Jesús, miren ahí, está en el capítulo 2, dice, Jesús no confía en la fe de ellos. Eso es lo que dice el texto. Jesús no tiene fe en la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que creyeron en Él. ¿Pero qué creyeron en Él? Las señales que Él hacía. Jesús y Juan, porque estamos en Juan, estamos en Lucas, uno de los propósitos que quiere mostrar el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, es que Jesús es Dios. Es Dios. Es el Hijo de Dios. Por eso él acá muestra, está implícitamente, dice que él no tiene necesidad de que nadie le dice testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Está la omnisciencia de Dios. Jesús está viendo el corazón de ellos. Y Jesús no cree en su fe. Entonces, ahí, en ese texto, comienza la historia conocida que la vamos a leer ahora. Vamos a leer versículo 1 al 10. Pero tenga en mente que él ahora, él está viendo el corazón de Nicodemo. Jesús está viendo el corazón de Nicodemo. Versículo 1 y versículo 2, el primer punto que vamos a ver es la preocupación del pecador. La preocupación del pecador. Vamos a leer el versículo 1, leo todo y luego leemos versículo 1 y 2 nuevamente. Había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
no te maravilles de esto, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús en el versículo 10 respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La preocupación del pecador. Versículo 1 y versículo 2. ¿Quién me puede ayudar hoy con la lectura? Leemos otra vez versículo 1 y versículo 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bien, muchas veces sabemos la historia, pero no sabemos quién fue Nicodemo. Bueno, ahí viene el texto, nombra algunas características de este hombre. El versículo dice que había un hombre de los fariseos, o sea que Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era un fariseo. Que era un fariseo, también lo hemos estudiado en Lucas, pero lo vuelvo a repetir, era el grupo de la élite religiosa de esa época. Eran los encargados de manejar los asuntos espirituales del pueblo de Israel, y no solamente los asuntos espirituales, ustedes saben también. Ellos manejaban los asuntos legales, los asuntos comerciales del templo, manejaban todo. Ellos lamentablemente mal usaron la ley de Dios y se preocupaban tanto por separar lo santo de lo inmundo. Y es interesante, no vamos a entrar al tema, de que fueron los mayores enemigos de nuestro Señor en la tierra, siendo ellos los que enseñaban, junto con los escribas, la ley de Dios. Y es interesante que el Señor Jesús fue a los que más denunció y fue a los que más corrigió. Aún encima de los ladrones y de las prostitutas. Mateo capítulo 22, ¿se acuerdan? Hay de ustedes escribas y fariseos. Hay de ustedes escribas y fariseos. Y este Nicodemo era un fariseo. Miren el versículo 1. Pero no solamente era un fariseo, dice un principal entre los judíos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Nicodemo era parte o era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 70 personas que tenían la autoridad legal, como también tenían la autoridad, vamos a decir, legista. Era para nosotros lo que hoy conocemos como una Corte Suprema. Él era uno de esos 70 personas. Este grupo, el Sanedrín, ejercía tanto la jurisdicción civil como penal de acuerdo a las leyes judías. Lo único que no podían hacer ellos era la pena capital, que solamente tenía la autoridad, ¿quién? El procurador romano. Por eso van a ver siempre a Jesús, cuando él padece, ¿ante quién? Ante el Sanedrín. ¿Vieron cuando hacen esa reunión de noche, que se juntan todos? El Sanedrín se juntó ahí. Cuando lo llevan a Pilato, le dice, ¿por qué no lo juzga usted? Le dice Pilato, nosotros no podemos dar muerte. Y ahí es donde ellos buscan y traman para matar al Señor. Entonces, ahí vemos que este hombre, miren versículo 1, era un fariseo, era un principal. Versículo 2 dice que este vino a Jesús de noche. Se ha dicho mucho acerca de esto, quizás no muchas veces. He leído mucho en la semana, muchos comentaristas, muchos sugieren que qué significa esa frase. ¿Sabe lo que significa esa frase? Que vino de noche. ¿Qué vino de noche? No hay otra interpretación en cuanto al tema del contexto. Lo que está diciendo es que no fue de día. Quizá para no ser visto porque era el miembro del Sanedrín. Pero no hay que representa las tinieblas. No. El contexto histórico no habla de eso. Solamente miren, dice que vino de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Flavio Josefo también, el historiador judío del siglo I, dijo que se dice que Nicodemo era una de las 3 personas más ricas de todo Israel. O sea que era fariseo,
era miembro del Sanedrín y era rico. Esta persona, mi querida iglesia, es como que ha alcanzado la cúspide de la religión. No hay más como él. Para que usted entienda un poquito, esta persona tenía mezcla tenía un estatus religioso muy alto, tenía plata, era miembro del Sanedrín, o sea, tomaba decisiones en tema de la corte. Era una persona muy importante. Esta persona llegó a la cúspide de la religión, no hay más que él. Sin embargo, vamos a ver el texto, miren. Él viene preocupado, viene con dudas, viene vacío, viene temeroso, quizás sin tener la certeza de la eternidad, porque Jesús ve su corazón y vamos a ver por qué. Él tiene temor, no tiene certeza, siendo fariseo, siendo principal, siendo rico, no tiene nada. Esta persona llegó a la cúspide de la religión. Sin embargo, llegó con una gran preocupación y con temor y no tener certeza de nada ante Cristo. Porque le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta persona es la persona más religiosa de la época. Quizás hoy, para que usted entienda, puede ser tipo un cardenal católico, un paso antes que el Papa. Prominencia, dinero, poder. Pero Pablo, en Filipenses 3, también vivió esa vida antes, porque Pablo dice que antes de conocer al Señor era fariseo. Y Pablo dice que antes de conocer a Cristo, él se confiaba en la ley. Miren, le leo Filipenses 3. Dice, porque yo también podría, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, dice Pablo. ¿Por qué? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo para mí, eso, dice, era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a quién. Y aún más dice, yo estimo como pérdida todas estas cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por basura. La traducción ahí es estiércol. Pablo dice que su vida religiosa, su vida antes de conocer a Cristo, era estiércol. Cuando conoció a Cristo. Esta persona hizo todo lo que tenía que hacer en cuanto a la religión. Y es interesante que en los 4 evangelios no hay ningún fariseo, escuche bien esto, no hay ningún fariseo que se acerque a Cristo. Solamente este, y de noche. Pero esta persona está vacío, sabe y su conciencia lo acusa. Y hermanos, esta primera lección, acá versículo 1 y versículo 2, nos deja una gran enseñanza que siendo bueno, siendo la cúspide de la religión, con eso no alcanza. No alcanza. Porque esta persona, siendo el máximo representante religioso de la época, va al Señor Jesús. Y él, hermanos, miren, viene en Juan capítulo 2 lo que le he leído. Él es una ilustración de este grupo. Porque le dice, miren, tú has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y nosotros debemos leerlo así en Juan capítulo 2, que ellos creyeron en su nombre viendo ¿qué? Las señales que hacía. Seguramente Nicodemo vio eso. Y esta persona de este grupo, y él es el representante de este grupo. Pero Jesús sabía lo que hay en el hombre. Jesús ve su corazón y va directamente a su corazón. Va directamente a su corazón. Hermanos, la religión no alcanza para el favor divino. Dios debe darnos, Dios debe dar algo nuevo, una nueva vida. Jesús, vuelvo a reiterar, condenó más a los fariseos que a las prostitutas y a los ladrones. Esta persona,
siendo el representante religioso de la época, estaba igual de condenado que un ateo pagano. Eso es lo que dice Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3, donde muestra la universalidad del hombre, del pecado del hombre. La persona que no conoce a Dios, el gentil, pero dice que Dios puso conciencia en su corazón y sabe lo que es el bien y el mal. Después habla al judío, que se creía que alcanzaba el favor divino porque era judío, porque era hijo de Abraham. Y después termina la conclusión, que luego lo vamos a decir, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Este grupo de personas, Nicodemo es el representante de estas personas que creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de la fe de ellos. Ellos estaban impresionados, pero no estaban quebrantados. Ellos estaban asombrados de Jesús, pero no estaban arrepentidos. Nicodemo seguramente era uno de este grupo, por eso la conexión de versículo 23 y versículo 25 de Juan capítulo 2. Recuerden, hermanos, que cuando se presentan los evangelios, el Señor comienza su ministerio. Hacía 400 años no se levantaba profeta en Israel. Ni Juan no hizo milagros. Juan preparó el camino, ¿recuerdan? Pero Jesús empieza a hacer milagros y la gente cree en Él. ¿Se acuerdan que los evangelios muestran muchas veces quién es este? ¿Es Elías? ¿Es Jeremías? ¿Es uno de los profetas? Ahí lo vemos, ¿no? Él hizo muchas señales, pero él no creía en la fe de él. Yo pregunto acá, ¿no? También, y te hago a vos y también a todos los que nos escuchan, ¿qué diría Jesús de tu fe? Porque vieron, esta gente creyó en Jesús, dice creyeron en su nombre. El tema es que Jesús no creía en la fe de ellos. No es que ellos no creían en Jesús. ¿Qué pasaría si Jesús entrara en muchas iglesias hoy, en nuestros tiempos? Nosotros no vemos el corazón, pero Él sí, Él dice que Él sabe lo que hay en el hombre. ¿Qué pasaría, no? Y acá está, ¿no? Pero yo creo que quizás, pastor, yo hice una oración un día. Yo pasé al frente, yo creo en ti, yo creo en ti. ¿Cómo es tu fe? Pero miren, versículo 2 al versículo 7, primero la preocupación del pecador. Versículo 3 al versículo 7, vamos a ver que Jesús le muestra el camino al Salvador. El camino al Salvador. Y estos son los textos del corazón del mensaje. Versículo 3 al versículo 7, por favor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo y de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Miren el versículo 3. El Señor ahí comienza a mostrarle el camino del Salvador. Esta persona viene, hace una declaración al Señor, una afirmación, que Él ha venido de Dios. Si Dios no está con Él, no puede hacer estas señales. No le hace una pregunta al Señor. ¿Vieron cómo los detalles se pierden? Él no le hace una pregunta. Y lo interesante es que el versículo 3 dice, respondió Jesús. ¿Por qué responde si no le hace una pregunta? No es un diálogo. Pero Jesús tampoco le dice, sí, yo soy de Dios, yo soy el Hijo de Dios, lo que está diciendo tú está bien, yo hago señales. No le dice eso. Miren lo que le dice el versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús para en seco a este religioso. Él viene, se presenta, tú eres el maestro. Jesús no hace caso omisión a lo que él le dice, lo para en seco, lo para y le dice, de cierto. 25 veces esa frase se usa únicamente en el Evangelio de Juan. Esa frase significa que el Señor quiere decir algo muy importante.
Es algo como cuando te tienen que decir 2 veces una cosa. Escuchá, presta atención, presta atención. De cierto, le dice. Miren lo que le dice. Te digo, a vos Nicodemo le está diciendo. Vos sos fariseo, vos sos principal, vos sos rico, vos sos religioso. Tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Jesús va directamente al meollo de la cuestión. Jesús apunta al corazón de Nicodemo. Porque él sabía lo que había en su corazón. Sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Sabía. Estaba preocupado este hombre religioso. La idea y él le dice, vos no estás en el reino, Nicodemo. Tu religión no te permite, no estás en el reino. La palabra reino ahí en el contexto no es el reino universal, que Dios reina, ¿vieron los salmos? Jehová reina, su magnificencia, no es esa palabra. La palabra reino también significa en el aspecto de la salvación, donde Dios salva a personas, decide salvarlas para su gloria y lleva a cabo su obra. Y también está el reino milenial, que cuando Cristo va a venir y va a reinar, lo hemos visto hace muy poco en Lucas, no habla de ese reino, el reino milenial, y tampoco del reino eterno. Habla del aspecto de la salvación. Vos estás en la religión, Nicodemo. Vos sos el representante ideal de la religión. Pero Jesús le presenta el camino de la salvación. Debes nacer de nuevo. ¿Saben lo que hace Jesús? Jesús despedaza a este religioso y lo que él estaba apoyado. ¿Recuerdan los judíos? ¿En qué se apoyaban? En su salvación. Ellos eran ¿qué? Hijos de Abraham. Ellos estaban apoyados en eso. Miren lo que le dice ahí. Lo que el Señor le está diciendo, para que usted me entienda, es: tú, Nicodemo, no participás en esto. No participás en esto. Tenés que volver al principio de todo. La palabra nacer de nuevo significa anoten. No es que anoten, Anoten en el griego. Miren lo que significa. Significa de arriba. Nacer de nuevo significa nacer de arriba. Es la misma palabra que se usa en Mateo 27:51 cuando dice el velo del templo se rompió de arriba a abajo. ¿Quién hizo eso? ¿Un sacerdote o un fariseo? No, Dios lo hizo. Es la misma palabra que se usa en Santiago 1:17 cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Es como el nacimiento, Nicodemo, el nacimiento físico. ¿Vos participaste en algo? ¿Vos hiciste algo? ¿Vos decidiste en qué momento ibas a nacer? ¿El día en que ibas a nacer? ¿La hora en que ibas a nacer? ¿No? Esto tiene que ser de arriba, Nicodemo. Es como resetear se dice, ¿no? La computadora. ¿Vieron cuando está andando mal? ¿Qué tenés que hacer? Todo al principio igual. Y también el celular. Imaginen la cara de este hombre. Todo lo que él estaba apoyado, toda su religión, todo su propósito, toda su vida, Jesús le está diciendo: vos no participás en esto. Tenés que volver. Todos debemos nacer de nuevo. Miren Juan 1, ahí nomás, 1, 2 y 13. El Señor lo dice también en este mismo Evangelio. Juan 1, versículo 12 y versículo 13. Saben que no estoy viendo la hora. El momento cuando todo se duerma y lo veo así, acurracado, ahí cuando voy a terminar. Porque no estoy viendo la hora. Y no sé tampoco a qué hora empecé. Pero bueno, espero que Dios le estén atrapado y lo que Dios le esté enseñando. Porque sé que hace frío, sé que la voz a veces va a empezar a bajar. Miren lo que dice Juan 1, 12 y versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, o sea, el derecho de qué. ¿Pero de hecho qué? Si es hijo, tiene que haber nacido. Pero miren el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre,
O sea, no es un nacimiento físico, no es de tu papá, no es de tu mamá, tu papá y tu papá no te dan eso. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. El nuevo nacimiento es algo por el cual se pasa, no es algo que se produce o vos lo producís. ¿Saben por qué? Porque estás y estamos muertos. Espiritualmente. Yo acá veo, todos estamos vivos. La Biblia habla de que estás vivo físicamente, pero si no conoces al Señor, si no te arrepentís de tus pecados, si no confías en Él como único y suficiente, estás muerto espiritualmente. Y va a llegar un momento dado que viene la muerte física. Y si te llega la muerte física y estás muerto espiritualmente, la Biblia dice que viene la muerte segunda. Y ya no hay vuelta atrás. Y vas a un infierno merecido y seguro. ¿Sabes por qué? Porque no naciste de nuevo. Sí, pastor, pero esto viene de arriba. ¿Cómo es esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. El milagro divino de la regeneración es la acción de Dios. Acá doy una pequeña definición. La regeneración es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida a quienes están muertos en delitos y pecados. Vuelvo a reiterar, la regeneración es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida a quienes están muertos en delitos y pecados. Y esta doctrina, mis queridos hermanos, está enseñada en toda la Biblia. Le doy solamente algunos versículos. Santiago 1:18. Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer. Por la palabra de verdad. Ese es el medio, el instrumento que usa Dios, el Evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Pedro dice, 1 Pedro 1:3, dice que nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Ser judío, Nicodemo, no lo hacía participante del reino. Ser fariseo, creerse más santo que las otras personas, ser parte del Sanedrín, ser rico, todo eso, ¿saben cuánto sumaba? 0. Y lo mismo pasa con tu vida si no te arrepentís de tu pecado. Ser hijo de pastor, ser misionero, venir a la iglesia, leer la Biblia, tener tus abuelos misioneros, todo eso, ¿saben lo que suma? 0. Si no te arrepentís de tus pecados y si no viene de arriba tu nacimiento, vos no participás en nada. No participamos en nada. ¿Vieron, iglesia, cómo Jesús nos está enseñando el Evangelio? Jesús le dijo, hacer una oración, Nicodemo. Seguí estos pasitos, Nicodemo, de cómo obtener la salvación. No es cómo obtener la salvación. Tenés que nacer de nuevo, viene de arriba. Vos no participás en esto, Nicodemo. No es un método, mis queridos hermanos, lo que sabe una persona. Es el Evangelio de Cristo, predicado. Y cuando Él decide regenerar a una persona, darle vida, ¿por qué? Porque está muerto en ¿qué? En delitos y pecados. No es cambiar el exterior, no es tener una buena moral. Las personas no necesitan cambios o portarse mejor, necesitan ser regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y Dios va a transformar tu vida si realmente crees en Él. Miren el versículo 4. Este también es un texto muy mal interpretado. Porque creemos que muchas veces como que Nicodemo no entiende, ¿no? Lo sabemos de memoria. Miren lo que dice. Se pierde el sentido de la interpretación cuando nos familiarizamos muchas veces con un texto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ustedes creen, hermanos, que esta persona preparada, principal del Sanedrín, no entendió? Díganme la verdad. Por supuesto que entendió. Muchas veces se lo interpreta diciendo, no, pero Nicodemo está... O sea, ¿yo tengo que entrar otra vez al vientre de mi mamá?
Jesús. Jesús está usando una analogía, es una ilustración. Los rabíes de esa época usaban ilustraciones para enseñar. Seguramente Nicodemo cuando enseñaba usaba ilustraciones. ¿Ustedes creen que Nicodemo no entendió? Por supuesto que entendió. Nicodemo no estaba siendo sarcástico. Nicodemo entendió que Jesús le leyó el corazón. Jesús, él se dio cuenta que lo que él estaba pensando, Jesús se lo dijo. Sabía su preocupación, él entiende 100% lo que él dijo, él entendió la ilustración, él entendió la analogía. Lo que Nicodemo le está diciendo a Cristo es, tú me estás diciendo algo que es imposible para mí. Vuelvo a reiterar, Nicodemo le está diciendo con esa pregunta es, tú me estás diciendo algo que para mí es imposible. ¿Cómo voy a entrar otra vez al vientre? Es imposible. Y Jesús, él no le dice cómo nacer de nuevo. Jesús le dice, vos no participás en esto. Él entendió esta verdad. Y hermanos, yo veo acá un religioso, una persona que no es regenerada, entendió esta verdad, como muchas veces nosotros como iglesia no entendemos esta verdad. Creyentes no entendemos esta verdad. Donde el hombre no participa de la salvación. Donde el hombre no tiene nada que ver, donde la salvación comienza en Dios, termina en Dios, ¿para qué? Para la gloria de Dios. El hombre no participa en nada. No participamos en nada si somos salvos. Y si no sos salvo, la Biblia te dice que vos tampoco no tenés que hacer nada. Viene el versículo 5. Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere, acá dice, de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es agua y Espíritu esto? Como también se ha dicho tanto de agua y Espíritu. Lo interesante es que Nicodemo acaba de escuchar algo que nunca escuchó. Su religión, su enseñanza fue tirada a la basura. Jesús le vuelve a decir, este es un paralelo del versículo 3. Miren, dice, de cierto te digo, y dice, el que no naciere no puede entrar al reino de Dios. Acá le dice, el que no nace de agua y del Espíritu. Bueno, el Señor acá le da dos pistas para ayudarlo a entender. A este hombre religioso le da dos pistas. ¿Quieren saber cuál es este también? Bueno, miren, versículo 5 le dice, no naciere de agua y del Espíritu. Agua, Espíritu, Nicodemo. Agua, Espíritu, Nicodemo. ¿No te viene a la mente? No. Bueno, el texto no lo dice. Pero recuerden, Nicodemo era que un maestro de Israel. ¿Qué enseñaban los maestros de Israel? La ley de Dios. Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 25. Yo lo tengo acá. Quiero que me acompañen. Si también luchan con el frío y con la falta de luz. Ezequiel 35. Mientras lo van buscando, este texto, muchos dicen que el agua, he leído varios, muchos tienen la interpretación de que muchas veces el agua significa el nacimiento físico. Primer nacimiento físico, después el espiritual. No significa eso por el contexto. Tampoco significa el agua y el bautismo, como íbamos a hacer hoy, que vamos a hacer el domingo que viene, Dios mediante. En el contexto de la palabra agua no tiene nada que ver con el bautismo. ¿Qué tiene que ver ahí la palabra espíritu y la palabra agua? Nicodemo sabía perfectamente lo que usted va a leer ahora y lo que yo le voy a leer. ¿Por qué? Porque era maestro de Israel, porque era judío y porque estaba familiarizado con esto. Quiero que preste atención a los verbos. Yo voy a hacer un énfasis para que usted entienda lo que el Señor le está diciendo acá. Ezequiel 36, 25. ¿Están ahí? Sí. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré
un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré dentro de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré, versículo 27, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongan por obra. Habitaréis en la tierra que os di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Yo os guardaré de todas vuestras impurezas. ¿Vieron versículo 25? Agua limpia, seréis purificados. Habla del Espíritu obrando dentro de vuestros corazones, que va a quitar un corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. ¿Qué es eso? Es la salvación del nuevo pacto. Profetizar a Israel, no solamente a Israel, sino también a los judíos y gentiles que creían en el Mesías. Israel creía a modo nacional de esto, pero acá le está hablando a modo personal. El agua y el espíritu ahí significa la pureza espiritual, la renovación de un corazón nuevo. ¿No sabes esto, Nicodemo? ¿No te acuerdas de esto? Si tú eres maestro de Israel. Eso es lo que le está diciendo. Y luego de Ezequiel capítulo 36 está Ezequiel capítulo 37. La conocida ilustración, metáfora, ¿se acuerdan del valle de los huesos secos? Donde el Espíritu Santo va a un valle, profetiza, 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 y la palabra de Dios hace que comience otra vez a tener vida eso. Eso es lo que le está diciendo ahí. El Antiguo Testamento habla de limpieza, de purificación, de un corazón nuevo. Y tú, Nicodemo, te estás tratando de justificar en tu religión. ¿No entiendes esto? Siendo el maestro de Israel. Esto es el Evangelio, hermano, en su máxima expresión. Es por gracia, es un regalo que viene de arriba. No participás, no participamos. Y si estás participando o crees que a través de tu religión, de tus hábitos, tenés un pie afuera del reino. Tenés un pie afuera. Hermano, esto es para nuestros hijos, que se crían en las iglesias, que tienen un concepto, que saben la Biblia, que memorizan la Biblia. No digo que está mal, pero tienen un pie afuera, porque Dios es el que tiene que hacer la obra. ¿Queremos que la gente cambie o que la gente nazca de nuevo? Porque muchas veces como iglesia tenemos conceptos, ¿no? Estamos ahí al borde del legalismo, ¿no? ¿Queremos que la gente cambie o que nazca o que cambie de hábitos? ¿Queremos que se remienden parches solamente o cambien hábitos y que Dios haga una nueva criatura? Porque como leímos recién, Dios cambia el corazón. Tiene que haber un cambio de corazón, no un cambio de hábitos. Y si Dios, como muchas veces dice, nos quita la venda, aún mismo el hombre vería a Cristo y lo odiaría. ¿Saben por qué? Porque no cambió su corazón. Es un cambio de corazón la salvación. Eso es lo que está diciendo. Miren la segunda pista, versículo 6. ¿Me pueden leer, por favor, hermana? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. No puedes llegar de la carne al espíritu. No puedes hacer eso. Lo que está haciendo el Señor es condenar a Nicodemo. ¿Saben por qué? Por no entender la doctrina del Antiguo Testamento que habla de la depravación total del hombre. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, ¿qué puede salir de la carne? ¿No entendés, Nicodemo, eso? ¿No entendés que todo el Antiguo Testamento habla de que el hombre es carne, de que el hombre es pecador, de que el hombre es depravado? La doctrina de la incapacidad total del hombre. Iglesia, hermanos queridos, esto también es para nosotros los pastores, ¿no? Para predicar el Evangelio de Cristo debemos entender qué dice Dios acerca del hombre. No un pastor, una iglesia, lo que dice Dios. Y tenemos que sacarnos de la cabeza de que el hombre está enfermo. No, el hombre está muerto.
El hombre es malo. La Biblia dice que el hombre aborrece a Dios, no ama a Dios, se ama a sí mismo. ¿Saben que dice que si, esto es una ilustración, pero esto es lógicamente incorrecto, si pudiera haber la posibilidad de abrirse las puertas del infierno y las personas saldrían y dirían, tengo que elegir a Cristo o volver al infierno, ¿saben lo que haría la gente? Volvería al infierno. Pero pastor, ¿por qué? Si están ahí sufriendo. ¿Saben por qué? Porque el infierno no regenera el corazón. Odian a Dios. Odiamos a Dios, es lo que la Biblia dice. Nos amamos a nosotros mismos y así son nuestros hijos. Te guste o no, así es lo que la Biblia dice. No es que nos hacemos pecadores por pecar, ya nacemos pecadores. Nicodemo, vos debías saber la depravación total que enseña el Antiguo Testamento. Hermano, la depravación total, que es uno de los 5 puntos del calvinismo, no lo enseñó y no lo descubrió Calvino, Lutero. El Antiguo Testamento lo dice. Sí, pastor, ¿dónde? Bueno, miren, si quieren anotar, Génesis 6:3. ¿Se acuerdan? Hablando de la Noé. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Pero vivirá 120 años. Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos de su corazón solamente era el continuo mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La tierra se corrompió delante de Dios, Génesis 6:11, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Un versículo más, Job. Job, el libro más antiguo del Antiguo Testamento, la época de los patriarcas. Job 15:14 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea puro, para que se justifique el nacido de mujer? Dios en sus santos no confía, ni aun los cielos son puros delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, este ser abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de ¿qué? De inmundicia. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es como que Jesús le muestra el camino de salvación con estas dos pistas. ¿No sabes lo que es agua y espíritu? Agua y espíritu es la limpieza. Y él como le dice, ¿qué? Lo que es nacido en la carne, ¿qué es? Carne es. La depravación total del hombre. Pero el Señor le muestra esas dos pistas ¿con qué? Con las Escrituras. Y para finalizar, versículo 7 al 10. Acá es precioso, ¿no? La obra del Espíritu Santo en la salvación. La obra del Espíritu Santo. Y aquí el Señor utiliza otra ilustración. Es precioso esto, ¿no? Vamos a leerlo, versículo 7 al 10. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nació del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así evangelizaba el Señor, hermano. Y él no se equivoca. Mira lo que le dice. Él utiliza otra analogía, ¿no? Porque al final del versículo 6 dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Versículo 7, imagínense la cara de Nicodemo. No te maravilles de esto. ¿Por qué le dice? Porque Nicodemo habrá quedado con la boca abierta. Todo lo que me está diciendo no sirve de nada en mi vida. Mi vida, mi propósito, mis planes, mi entrada al cielo, tenés que nacer de nuevo. Y él dice, versículo 8, la obra del Espíritu Santo. El viento sopla, el griego, el original es donde quiere, no es de donde quiere. El viento sopla donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabe de dónde viene, de dónde va. ¿Qué ilustración le usa el Señor ahí? El viento. Le hago una pregunta, no es tampoco, ¿no? Sentido común. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para controlar el viento? ¿Cómo lo controlamos? Viene de arriba,
no podemos mandar al viento, no puedo despedir al viento, no puedo escribir un libro acerca de cómo incrementar el viento en tu comunidad o en mi casa. Si yo quiero viento, ¿cómo tengo que hacer? Viento, 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 no. No puedo hacer. Escuche bien esto, el viento es invisible, es incontrolable, es irresistible y es impredecible. No se le puede mandar que haga algo. El viento no se controla. ¿Me entendieron, no? No puedo controlar. Yo no puedo decir ahora para el viento, como dice el Señor, calla, enmudece. Eso lo hace Dios solamente. Y hermanos, los rabinos enseñaban así, con ilustraciones. Y estamos ante el rabino. Lo que Jesús le está diciendo es, no es tu voluntad, porque vos no lo controlás. ¿Escuchaste bien? Vos no controlás esto. Esto es solamente por gracia. Y es como llamada la gracia irresistible. Es el poder del Espíritu Santo obrando a través de su palabra que decide salvar cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere, por el puro afecto de su voluntad. Sin ver nada bueno en nadie, somete la voluntad del hombre en algo que él no se puede resistir. No es que el hombre tiene libre albedrío para elegir. No es que yo voy a decidir hoy si quiero creer en Cristo o no quiero creer en Cristo. ¿Saben que no? Porque está muerto. Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento, y cuando Dios decide salvar a una persona, nadie se puede resistir. Nadie. Eso es Hechos capítulo 9, ¿no? Cuando Saulo de Tarso iba camino de Damasco, y Dios lo tira ¿de dónde? Del caballo. Miren lo que dice la Biblia, Juan 5:21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo el Hijo también da vida ¿a quién? A los que Él quiere. A los que Él quiere. Esto es Pablo yendo a Damasco, esto es Lidia, donde dice que Lidia abrió su corazón para creer en Dios, ¿no? ¿No? ¿Dice así el texto? No, dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que crea. El hombre no abre su corazón a Dios. ¿Saben por qué? Porque lo odia y lo aborrece. Miren la reacción de Nicodemo, ¿no? Vamos finalizando el texto. Versículo 9. ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo es entonces? Solamente puede decir eso. Toda su vida, toda su religión, todo lo que él ha hecho, todas sus ofrendas, todas sus oraciones, todas sus tradiciones fueron tiradas a la basura. Tenés que nacer de nuevo, viene de arriba. Vos no participás en esto, vos no lo controlás, como el viento. ¿Cómo termina esta historia? Te voy a dar la parte bíblica y la parte de la tradición. Finalizando. Juan 7:50, 2 años después. Juan 7:50, vemos 2 años después, vemos a Nicodemo en el Sanedrín haciendo una defensa tibia ante Jesús. Diciendo, ¿cómo vamos a juzgar a un hombre no viendo lo que él ha hecho? Dice. Y lo miraron diciendo, ¿acaso tú también te dejaste engañar por este? Pero luego, en Juan 19, versículo 38, terminando el Evangelio de Juan, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero que secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Oh, miren, ¿quién estaba ahí? También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. 100 libras es casi 40 kilos de perfume y de fragancia para hacer lo que los judíos hacían con los cuerpos. Eso mostraba honor a una persona ilustre. Este es un acto honorable por parte de Nicodemo, pero también es un acto valiente. O sea, Nicodemo se jugó el pellejo ahí con José de Arimatea.
No dice que es creyente, pero muestra evidencias que sí. Para finalizar, la historia, esto es algo histórico, no es algo bíblico. La historia dice que los manuscritos no revelados, dice que Nicodemo defendió a Jesús. Dice que fue bautizado por Juan y por Pedro. Cuenta la historia que él, al ser identificado con Cristo, como lo que pasaba a todos los cristianos de esa época, fue expulsado por los judíos. Vivió en las afueras de Jerusalén, con su familia en la extrema pobreza. Cuenta un dicho que su hija, un día buscando comida de los basurales, porque no tenían que comer, fue hallado por un hombre judío y le preguntó: ¿quién eres? Soy la hija de Nicodemo. Cuando le dijo que era la hija de Nicodemo, rehusó usarla porque conocía a su papá. La historia también dice que Nicodemo murió a manos de los judíos apedreado, en extrema pobreza, identificándose con Cristo. Esto es histórico. Es como vieron que la Biblia no dice que Pedro murió boca abajo, crucificado. Es histórico. Pero aparentemente el viento sopló donde él quiso. Él fue un discípulo de Jesús. Él entendió que su vida religiosa no lo salvaba. Que toda su vida, toda su moral, todo lo quien era, en la cúspide de religión. Años más tarde, aparentemente, se vieron frutos de su salvación. Ese es el obrar de Dios. Cuando predicamos el verdadero evangelio. ¿Qué es? Que hay que nacer de nuevo, que no participás, que es una obra de Dios, que no corresponde a nosotros, que no lo controlamos, que no tenés la capacidad para poder hacerlo. Pero ¿saben cuál es la primera evidencia que Dios está obrando? Como vimos ahí, cuando volvemos a cero. No soy nadie ante Dios. Necesito el perdón urgente de Dios. Ahí vemos que Dios comienza a obrar. Y Dios da vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta preciosa historia. También, Señor, nos enseña en algo tan simple, en un diálogo con un religioso, la profundidad de tu palabra, Señor. La profundidad del Evangelio de Cristo. Y entender, Señor, que es algo sobrenatural. Padre, oramos para que tú, Señor, hoy abras la puerta, Señor, de los sepulcros. Y los muertos espiritualmente, Señor, tú les des vida, los regeneres. Puedan ver, Señor, la gloriosa persona de Cristo. Señor, y también tú has prometido darle un nuevo corazón, una nueva creación, Señor. Oramos, Señor, para que realmente entendamos estas verdades. No estamos para cambiar hábitos, Señor, ni conductas, sino solamente tú, Señor, cuando cambias el corazón, se produce el milagro de la transformación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.